Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo con la segunda parte de la gestión de la calidad total. Aquí nos aparece el índice del capítulo. Empezamos con el QFD, Quality Function Deployment, o despliegue de la calidad. Luego veremos el ANFE, análisis modal de fallos y efectos, el DEE, diseño estadístico de experimentos, y finalmente el SPC, control estadístico de procesos, y una pincelada de Six Sigma. Pues venga, vamos a ello. El QFD es una herramienta visual para traducir los requerimientos de cliente a especificaciones técnicas y, de este modo, incorporar la calidad desde el diseño, promoviendo su sencillez, robustez, así como la reducción de costes, plazos y reprocesos. Una vez diseñado el producto, el QFD y el resto de técnicas del capítulo se pueden utilizar también en fases posteriores de reingeniería. Ok, pues aquí tenemos representada la llamada casa de la calidad. Veamos el contenido de cada parte y luego haremos un ejemplo muy sencillo. De un artículo determinado, la primera información que necesito son las necesidades del cliente. Habrá que recoger datos, procesarlos y priorizarlos para obtener una lista de características del producto que serán nuestros qués, ubicados en el cuadro de la izquierda. Para cada uno de ellos, a la derecha, vamos a evaluarnos respecto a la competencia, por ejemplo, mediante una encuesta, y anotaremos también el número de reclamaciones recibidas. En el siguiente paso, identificamos los parámetros de diseño para cumplir con los requerimientos del cliente. Estos serán nuestros comos, que ordenaremos arriba por columnas, según dificultad técnica. Y en la parte de abajo, realizaremos un benchmark para comparar nuestro conocimiento técnico respecto a los competidores. A continuación, rellenamos la parte central, la matriz que vincula los qués con los cómos. Si disponemos de un prototipo, experimentos del tipo DEE, que veremos a continuación, nos pueden ayudar a establecer el grado de relación. En el tejado tenemos la matriz de correlaciones entre comos. Una correlación positiva significa que mejorando una característica también mejora la otra, aunque también puede indicar redundancia. Y en una correlación negativa, una debilita a la otra o son incompatibles, por lo que en ambos casos deberemos elegir modificar la mejor opción y ver los efectos sobre la otra propiedad, o contemplarlas ambas conjuntamente. Y una vez dispongo de todos los datos, ponderando las distintas variables, realizaremos un cálculo para cada característica técnica que me permitirá identificar los parámetros más importantes de diseño. Muy bien, pues venga, aquí tenemos la casa en blanco y vamos a empezar a construirla siguiendo los 5 pasos. Vamos a suponer un producto genérico y empezamos con los qués. En este caso, disponemos de los resultados de una encuesta donde los clientes valoran del 1 al 10 la importancia de estos atributos. También nos ponen nota del 1 al 5 respecto a la competencia. Verde somos nosotros y marrón el promedio de los competidores, permitiendo identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora. Y en la última columna apuntamos el promedio de reclamaciones mensuales recibidas. Seguimos con los comos. Estas son las propiedades que consideramos significativas ordenadas según dificultad del 1 al 3. En este ejemplo, la densidad sería la característica más difícil de modificar. En un ejercicio real, habría que precisar mucho más y el resultado del ejercicio no tan solo debería indicar cómo, sino cuánto. Pasamos a la parte inferior, donde reflejamos las conclusiones del benchmark respecto a nuestras habilidades técnicas. Vamos ahora a rellenar la matriz. Negro significa una relación fuerte, gris media y amarillo débil. Al buscar relaciones, ninguna fila o columna debe quedar en blanco, que sería señal de que esa variable no afecta, y también tener en cuenta que excesivas relaciones dificultan el diagnóstico. Bien, subimos al tejado donde identificamos las interrelaciones. En este ejemplo, a más densidad, más peso, interrelación positiva. A mayor grosor, menor puede ser el diámetro, interrelación negativa. Finalmente, el resultado del ejercicio. Aquí cada uno puede aplicar la fórmula que considere, ponderando y asignando distintos pesos o simplemente dejando algunos elementos a título informativo. Vamos a realizar los cálculos para el nodo rápido densidad, primera fila y columna, de la siguiente forma. Multiplicamos la valoración del cliente, 8,3, por el grado de relación media, que le asigno valor 3, multiplicado por la nota que obtiene la competencia en rapidez, aproximadamente 4,2, dividido por la nuestra, 3,3, multiplicado por la dificultad técnica, 1, multiplicado por la nota que obtiene la competencia en densidad, 3,8, y dividido por la nuestra, 2,5, igual a 48,2.
Si hacemos lo mismo con el nodo ligero densidad, obtendremos un 6,1, sumando ambas y redondeando, un total de 54. Realizando el mismo ejercicio para todas las columnas, llegamos a estos resultados que nos indican que el parámetro clave es el diámetro. Esto es porque tiene relación con las características más apreciadas por los clientes, rapidez y seguridad, en las cuales además estamos peor que la competencia, es decir, hay margen de mejora y también resulta una característica sencilla de modificar, ya que tiene valor 3. Habría que especificar qué es lo que vamos a hacer con el diámetro. Si partimos de un prototipo o diseño anterior, podríamos definir ampliarlo en un X%. Luego, habría que vigilar el parámetro de grosor, ya que presenta una correlación negativa. Tenemos suerte de que el diámetro está correlacionado positivamente con el peso y la longitud, que son propiedades que obtienen una puntuación alta. La correlación positiva indica que incrementando el diámetro tendré efectos favorables en cuanto al peso y a la modificación de la longitud. Este ejercicio que hemos realizado es solo el primer nivel, ya que si queremos un despliegue desde el diseño a los medios de producción, hay que ir bajando sucesivos niveles en los cuales los comos pasan a ser los qués del siguiente ejercicio. Primero de los componentes, luego de los procesos y procedimientos, hasta llegar a los comos de los medios de producción. Muy bien, cambiamos a estas dos técnicas, que veréis que son bastante más sencillas. El ANFE es un formato estándar de plan de acciones que puede utilizarse como herramienta preventiva para tratar de anticipar posibles fallos o correctiva ante una determinada situación anómala. El objetivo es introducir esta técnica también cuanto antes en las pruebas a los prototipos o a las preseries para incrementar la eficiencia de los futuros procesos de producción. Por lo tanto, el ANFE forma parte del proceso de diseño y lo lleva a cabo conjuntamente el equipo multidisciplinar de desarrollo. Tenemos que construir una tabla como la que sigue. Vamos a repasar las columnas. La primera, la función o operación que estamos analizando, seguido del análisis del fallo actual, que se compone del modo, es decir, el error que se produce, los efectos, es decir, el resultado visible, y la causa que lo provoca. El siguiente grupo de columnas son las condiciones de partida, primero los controles que se efectúan actualmente y la determinación del IPR, índice de prioridad de riesgo, inicial. A continuación, el plan de acciones con la descripción de las medidas a adoptar, responsable y plazo. Y por último, las soluciones implantadas y el nuevo valor del IPR. El IPR resulta de la multiplicación de tres factores: F, frecuencia, G, gravedad y D, grado de no detección, es decir, posibilidad de que el fallo llegue hasta el cliente. En una primera aproximación, estos valores estarían tabulados según rangos y ya en una versión más avanzada se obtendrían analíticamente mediante cálculos estadísticos. Generalmente, las medidas correctivas y preventivas reducen sobre todo el índice de frecuencia. Los costes de evaluación que vimos en el vídeo anterior reducirían el índice de detección, mientras que para reducir el factor gravedad habría que entrar a modificar el diseño del producto o proceso. En el primer ejemplo de la tabla, vemos como un correctivo como es la sustitución de piezas desgastadas reduce la frecuencia de tal modo que se obtiene una disminución notable del IPR, pese a que los otros dos factores permanecen constantes. En el segundo ejemplo, la modificación del procedimiento preventivo, además de reducir la frecuencia, reduce también el índice de detección. Vamos con el diseño estadístico de experimentos, que consiste en mejorar el rendimiento de un producto o proceso, modificando las variables que influyen y estudiando las respuestas. Para ello, seleccionamos una característica crítica de calidad a medir, identificamos los factores y los valores de los niveles. La respuesta que nos interesa medir puede ser una propiedad del producto como sus medidas, o un output del proceso como el consumo energético, o un efecto no deseado como la presencia de defectos. Y los factores, inputs controlables como la temperatura, tiempo de ciclo, potencia de la máquina, calidad de los materiales, etc., que los situamos a distintos niveles, temperatura 40 grados, 45, 50, etc. Veamos un ejemplo de un análisis factorial completo con las interrelaciones entre cuatro factores a dos niveles. En este primer cuadro tenemos todas las posibles combinaciones y la que obtiene mejor resultado es la número 7 con F1 en negativo, F2 y F3 en positivo y F4 en negativo. También nos puede interesar conocer el efecto individual de cada factor. Para ello, calculamos su promedio de respuestas positivas y negativas. Veamos el caso de F1. Cuando está en positivo, el promedio de respuesta es 11,25 y cuando está en negativo, 11,5, una diferencia bastante mínima. En cambio, F2 sí presenta de forma considerable mejores resultados cuando está en positivo
Y como vemos, de los 4 factores es el más significativo, lo que nos podría llevar a explorar otros niveles. En cuanto a la interacción entre dos factores, para el caso, por ejemplo, de F1 y F2, tenemos que rellenar esta tabla de promedios y el resultado es interesante porque fijaos, cuando F1 está en positivo, tanto da que nivel ponga F2. En cambio, cuando F1 está en negativo, la diferencia entre la respuesta de F2 positivo y F2 negativo es el doble que el efecto individual que habíamos visto de F2 en la tabla anterior. Bien, ya que hemos entrado en materia estadística, sigamos con el SPC. En el ejercicio anterior venimos de calcular promedios, pero al mejorar un proceso también hay que considerar la variación. El objetivo de esta técnica será mantener los valores del proceso alrededor de la media, siguiendo una distribución normal y dentro de tolerancias con un determinado intervalo de confianza. Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Determinamos el valor central objetivo y las tolerancias de la variable a controlar. A continuación, realizamos las mediciones y calculamos la media y la desviación típica de los resultados. Ahí arriba tenéis la fórmula. A continuación, calculamos la probabilidad de estar dentro de tolerancias. Para ello, hay que acudir a la tabla de distribución normal tipificada, media 0 y desviación típica 1. Ahí la tenéis. Debido a que nuestro caso de estudio presentará una media y una desviación típica cualesquiera, para consultar la tabla hay que calcular primero el valor de z, que es el que está tabulado. Las fórmulas de cálculo os aparecen por aquí. Y para que veáis que esto es más sencillo de lo que parece, vamos a hacer un ejemplo con estos datos. Supongamos que mi valor objetivo es 5, con una tolerancia superior de 5,25 y la inferior de 4,75. Tomo los datos, calculo la media, imaginaos que me da 5,1 y la desviación típica 0,2. La representación gráfica vendría a ser algo así. El siguiente paso es calcular los valores de z. Z1 es la tolerancia superior menos la media, dividido por la desviación típica, igual a 0,75. Y Z2, la media menos la tolerancia inferior, dividido por la desviación típica, igual a 1,75. Ahora, tengo que buscar los valores de z en la tabla. La fila me indica hasta el primer decimal y la columna el segundo. A ver, ¿dónde estáis 0,75 y 1,75? Pues aquí mismo. Estos valores están en tanto por 1, o sea que para obtener el porcentaje hay que multiplicar por 100. Bien, ya tengo todos los cálculos. Aquí está el resumen. Y si los trasladamos al gráfico, vemos que por la parte superior estamos perdiendo un 22,7% y por la parte inferior un 4%, por lo que la probabilidad de que una medida se encuentre dentro de tolerancias es del 73,3%. Las primeras acciones a desarrollar serían aquellas que me permitieran centrar la media. Si lo consiguiéramos, la distribución tendría esta pinta. Repitiendo el proceso y cálculos anteriores con la media igual a 5, obtenemos estos resultados. Vemos que la probabilidad aumenta hasta el 78,8%. Un pequeño inciso. Como el ancho de nuestro intervalo es 0,5 y la desviación típica sigma igual a 0,2, la división entre ambos es la anchura del intervalo y la calidad del proceso medida en sigmas. En este caso, 2,5 sigma. El siguiente paso sería llevar a cabo acciones para reducir la variabilidad. Supongamos que somos capaces de reducir la desviación típica a 0,15. Volvemos a hacer los cálculos y obtenemos una probabilidad considerablemente superior, del 90,4%. En este caso, la división de 0,5 por 0,15 nos da 3,3 sigma. Fijaos también que una vez realizado el centrado, la suma de las zetas es igual a la calidad en sigmas. Por lo general, se considera que un nivel de 6 sigma es suficiente, lo que se corresponde con los dos zetas igual a 3 y una probabilidad OK del 99,7%. No confundir anchura de 6 sigma con el objetivo de la metodología 6 sigma, que es más ambicioso y que se corresponde con una anchura de 9 sigma, que equivale a z igual a 4,5 a ambos lados. En teoría, por el nombre debería ser 6 y no 4,5. El tema es que hay una corrección de menos 1,5 a la baja debido al factor tiempo. En cualquier caso, aquí ya nos salimos de la tabla al corresponderse con una probabilidad OK del 99,99966%, es decir, 3,4 defectos por millón de oportunidades. 6 sigma además aporta un enfoque más corporativo, especialmente con toda la estructura y formación de Green y Black Belts. Utiliza las herramientas TQM, especialmente el SPC que acabamos de ver, y el diseño de experimentos, profundizando más en la estadística.
y tiene también su propio método de mejora continua, el de Mike, asimilable al PDCA, pero centrado en las características críticas de calidad. En resumen, se trata de una metodología de reingeniería muy enfocada a la mejora de la calidad, optimizando las respuestas a los factores y reduciendo la variabilidad. De acuerdo, pues con esto cerramos el capítulo TQM, aunque en realidad a medias, porque en el siguiente vídeo vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo incorporar la calidad a la estrategia. Allí os espero. Saludos a todos.